Continuamos con la segunda parte de las normas de información financiera, en este caso, de la NIF A1. ¿Cómo es la estructura de las normas de información financiera? Pues las normas de información financiera está conformada por las NIF y sus mejoras. En este caso, incluyen el marco conceptual, que es el que estamos viendo, que es nuestra serie A, y las normas particulares, que en este caso ya vamos a ir viéndola. En este caso es la serie B, C, D y E. Recuerden eso. Además de contener tanto las interpretaciones de las normas a las normas de información financiera y a las orientaciones a las NIF. Más adelante vamos a ver la importancia de estos dos aspectos que complementan muy bien esas normas de información financiera. Vamos con un poco de la historia. Antes de que no existían las normas de información financiera para el año 2000 aproximadamente o anterior y anteriores, los contadores, pues la forma en que teníamos para basarnos para generar esa información financiera era por medio de los boletines. Estos boletines eran emitidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y eran las bases que teníamos para generar nuestras normas de información financiera. Se genera el CINIF, más o menos como para esos años, en el 2000 adelantaditos, y se empiezan, y estas normas sustituyen a los boletines. Al momento en que se generan las normas, sustituyen a los boletines. Sin embargo, hay algunos boletines que todavía no han entrado a ese proceso de generación de las normas, entonces, por lo que siguen vigentes esos boletines. Los boletines son vigentes en cuanto no se genere la norma. Se genera la norma, queda sin vigencia ese boletín. ¿Qué quiere decir? Que ese boletín ya no se puede utilizar ante la existencia de una norma. Pero todavía tenemos algunos aspectos que todavía no han sido cubiertos por nuestras NIF y nos vamos hacia los boletines. Y tenemos, como les platicábamos, lo que tratamos de que exista una convergencia internacional, o sea, que las NIF sean lo más parecidos a las internacionales con la finalidad de que la información de aquí del mundo siga los mismos mecanismos. En este caso, también se consideran como parte de nuestra estructura de las NIF las normas internacionales de información financiera. ¿Estas cuándo la podemos emplear? Pues cuando no tenemos NIF o boletín eh, que, que ampare cierta situación. Por ejemplo, la minería. No existe normas adecuadas a veces que se adapten a la contabilidad minera, sobre todo en Zacatecas, que nos dedicamos mucho a la actividad minera, y tampoco existen boletines. Entonces, para ellos tenemos que dirigirnos a las normas internacionales con la finalidad de que se elabore correctamente la información financiera minera. Ese es un ejemplo. Entonces, como les mencionaba, las normas de información financiera, bueno, si compran sus NIF, van a ver cuatro aspectos. Uno son las normas de información financiera, las interpretaciones a las normas de información financiera y las orientaciones a las mismas. Y vamos a ver que, como ya los planteabas, también ahí emiten los boletines en el caso de las normas que todavía no estén cubiertas, y en caso de no encontrar ahí, ya sabemos que podemos dirigirnos a las internacionales. Vamos a ver qué son las conceptuales. ¿Qué son las normas de información financieras conceptuales? Pues son las normas teóricas, nuestro fundamento, nuestra base para la generación de nuestra información financiera y de las demás normas. Son las bases. Lo que es importante, si se han fijado en este aspecto, hemos visto cuestiones generales, como qué es la información financiera, como qué es la contabilidad, como qué son las normas de información financiera. Entonces son aspectos generales que debemos de conocer, más los conceptos generales, la teoría general, que nos van a servir para fundamentar nuestras normas particulares. En este caso, si podemos definir de alguna forma un marco conceptual, ¿qué sería? Pues un sistema coherente de objetivos y fundamentos. Estos son agrupados con la finalidad de darle sustento a nuestras normas.
que les platiqué, es nuestra base. Y este nos ayude a solucionar problemas que se pudiesen presentar en nuestra práctica contable. El marco conceptual, como ya se los mencionaba, está conformado por toda la serie A, la A1, que es la que estamos viendo, así como la A2 a la A8, que en el transcurso de este curso lo vamos a ir viendo en otras sesiones. ¿Qué son nuestras normas particulares, nuestras normas de información financieras particulares? Son aquellas que establecen las bases específicas en las cuales lo que hablábamos, todas las operaciones económicas que afectan una entidad, se van a cuantificar monetariamente, se van a evaluar. ¿Cómo lo vamos a cuantificar en términos monetarios? ¿Cómo lo vamos a evaluar? ¿Cómo lo vamos a presentar? ¿En qué parte de mi información financiera va a ir? ¿Y qué aspectos importantes vamos a revelar? Por ejemplo, compro un coche. Bueno, ese coche lo debemos de evaluar. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Pues lo más cercano es su valor de adquisición. ¿A cuánto lo adquirimos? Ahí lo estamos evaluando, le estamos dando un valor, lo estamos cuantificando en términos monetarios. Muy bien. Ya tenemos un coche. Ahora, ese coche lo tenemos que presentar en mi información financiera. ¿Dónde lo voy a presentar? Hay un estado financiero, se llama estado de situación financiera o balance general, o también estado de posición financiera, y es un bien, un derecho. Pues los bienes y derechos en contabilidad lo conocemos como un activo. Lo conocemos como un activo. Bueno, ya lo tenemos clasificado como activo. Este coche lo vamos a usar por más de un año o por un periodo menor a un año, o igual o menor a un año. No, pues un coche por lo general lo usamos para promedio o lo compramos para usarlo más de un año. Entonces es un activo a largo plazo. Bueno, entonces las normas de información financiera nos dan la pauta para hacer esto, para presentarlo adecuadamente. Y cuestiones de revelar. ¿Qué dijimos que pasa con el coche? Con el paso del tiempo, se deprecia. Pues cuáles son las pautas que yo estoy tomando para disminuir el valor de mi coche eh, por su depreciación, la pérdida del valor con el tiempo. Entonces, yo coloco esto. Entonces, las NIP particulares nos van a establecer las pausas para evaluar, cuantificar en términos monetarios, para presentar cómo debe de aparecer este coche en mi información financiera y revelar, sobre todo dentro de sus notas o en los estados financieros, aspectos importantes sobre ese rubro que estamos registrando. Y eso se tiene que hacer con todas las operaciones. Ya hablamos de las operaciones que afectan económicamente una entidad, pueden ser transacciones, transformaciones internas y otros eventos. Todos los debemos de reconocer dentro de nuestra contabilidad, dentro de nuestra información financiera. Debemos de dar un adecuado reconocimiento contable. ¿Cómo se van a clasificar estas normas? Eh, que ya les dije que nos van a presentar nuestras pautas para presentarlas, para evaluarlas y revelarlas. Recuérdense, esto es muy importante, normas de evaluación, normas de presentación y normas de revelación. Pues estas NIFs se van a clasificar o se van a tener en 4 apartados. Uno, como ya se los había mencionado, se representan en la serie B, que ahí están todas las normas que debemos de generar o que debemos de ver al momento de hacer nuestros estados financieros. Está la serie C, parte de nuestras normas particulares, que nos dicen las pautas que debemos de seguir para evaluar, presentar o revelar los conceptos específicos que aparecen en los estados financieros. Por ejemplo, cómo debo de presentar mis propiedades, mi planta y mi equipo, cómo debo de presentar, evaluar y revelar mis activos intangibles, cómo debo de presentar, revelar o evaluar nuestros inventarios, entre otras cuentas. La, la serie D, que se refiere a problemas en específico de determinación de resultados, por ejemplo, ahí vamos a ver algunas ocasiones o algunas obligaciones que nos genera, por ejemplo, el hecho de que vendamos un inventario como, por ejemplo, un refrigerador o eso, y que tienen garantías o que tienen derecho a tener devoluciones, como están los contratos, las obligaciones o los derechos que nos vienen a ocasionar. Entonces, todos esos problemas específicos en la determinación de resultados que va a afectar nuestra ganancia o que nos va a generar más pérdida, lo podemos de ver en la serie de resultados, se refiere a utilidades o ganancias, sobre todo resultados del trabajo de la empresa, que se ven reflejados en lo que ya comentamos.
Y la serie que va relacionado a las actividades especializadas, como le mencionamos, por ejemplo, si llevamos una contabilidad agrícola, va a tener sus propias necesidades, sus propias circunstancias. Si quiero saber cómo contabilizar una empresa agrícola, pues me voy a la serie. O una empresa que no tiene fin de lucro, me voy a la serie. Y así está formada nuestras normas. Que aquí viene algo importante. ¿Qué pasa? Que en ocasiones las normas de información financiera pueden que no dejen aspectos totalmente claros. Y eso no nomás le pasa a las normas, le pasa en cualquier ley. Entonces, para eso, el CINIF, eh, por lo general, tiene lo que viene siendo las interpretaciones a las normas de información financiera. ¿Y qué es lo que hace? Que, por ejemplo, al momento en que yo leo una norma y a la población le está causando algún tipo de conflicto, que no la puedan entender o que requiera que se aclaren ciertos temas para que les quede más claro, pues se genera una interpretación, el CINIP la genera. En este caso decimos que no requiere un proceso de auscultación, de investigación o que se ponga en consenso porque solo es para aclarar algo que ya está establecido, para que se entienda mejor. Sin embargo, también las interpretaciones nos ayudan cuando quedan un poco como lagunas y, y no dan un comportamiento o algo, un estándar, el cual debamos seguir al momento de hacer un registro contable, que quede ese hueco, que no dé la pauta para determinadas circunstancias o que se deba de complementar por algo nuevo que ocurrió o para problemas que se detectaron, sobre nuevas situaciones, sobre nuevas circunstancias que en el momento en que se generaron no estaban, también se genera la INIF. Sin embargo, en este caso sí se requiere de un proceso de auscultación, o sea, de investigación, de ponerlo en consenso, de investigarlo, de analizarlo, debido a que son problemas nuevos, para rellenar esos huequitos que no se contemplan en las NIF, no sirven las NIF. Entonces, ya sabemos que la CINIF nos sirve para aclarar o ampliar temas que ya estaban, pero que dejan dudas. Para aclarar la situación, en este caso no requiere el proceso de auscultación, o para proporcionar una guía sobre algunos nuevos problemas que no estaban contemplados dentro de las NIF o aspectos que no están contemplados en nuestras NIF. Y en este caso sí se va a requerir un proceso de auscultación, de investigación y de aprobación con la finalidad de que ese huequito que quedó en nuestras normas se rellene y podamos registrar correctamente la información financiera. Asimismo están las orientaciones. En este caso es cuando las orientaciones a las normas de información financiera surgen, como su nombre lo dice, para orientar sobre asuntos que salen de repente, que emergen. En este caso, como son situaciones que salieron muy rápido, fuera de tiempo, y se requiere que una atención rápida, entonces en este caso, como se requiere que ya se emita, no se procesa, no se somete a un proceso de auscultación y se emiten. ¿Para qué? Para orientar a las personas a hacer ese registro contable. Sin embargo, como no son emitidas un proceso de auscultación, de investigación o de aprobación general, estas no son de carácter obligatorias, pero nos sirven para guiarnos sobre ciertas situaciones. Ojo, las NIF son obligatorias, las interpretaciones a las normas de información financiera se consideran de carácter obligatorio. Las orientaciones a las NIF no, porque no entraron en ese proceso de auscultación y de investigación. Es por eso que no poseen ese carácter de obligatorio. Entonces, yo sé que les puede surgir aquí la duda entre qué es una interpretación y qué es una orientación o cuál es la diferencia. Hay que recordar que la interpretación requiere un proceso de auscultación para aclarar temas que no habían sido generados dentro de las normas, para que quede bien claro. Entonces, en ese momento se genera un proceso de investigación, de auscultación, de aprobación por parte del CINIP. Entonces, en esta parte se convierten en obligatorios. Y
Había otra parte que no era obligatorio ese proceso de auscultación, pero era solo para aclarar temas que ya estaban y que no quedaban muy claros. Y el CINIF generaba estas interpretaciones para dejar más claras ciertas situaciones y ciertos procesos. No requerían auscultación porque ya se había llevado ese proceso mediante las normas, que las normas siempre requieren procesos de auscultación. En cambio, las orientaciones, como surgen situaciones emergentes que ya les deben de dar solución, para apoyar a las personas en la generación de la información financiera. En este caso, se emiten inmediatamente las orientaciones, nos las podemos tomar como guía, sin embargo, no son obligatorias. Esa es la diferencia. Podemos tomar otras referencias o en este caso las orientaciones. No sé, espero que les haya quedado claro. Si no, tendríamos una ronda de- de preguntas y respuestas con ustedes con todo el gusto del mundo. Y aquí hay algo que agrega y que es sumamente importante de nuestra NIF, y es el juicio profesional. ¿Qué es el juicio profesional? Pues ese juicio que nosotros adquirimos, en el caso de nosotros que generamos esa información financiera, por el trabajo, por la experiencia y aparte por los conocimientos técnicos, por ejemplo, de las NIF. Debemos de conocer totalmente las NIF. El juicio profesional siempre debe estar fundamentado en base a las NIF de los posibles cursos de acción que podemos tomar. Y dice que lo debemos de ejercer mediante un criterio o enfoque prudencial, prudente, un criterio conservador, que nos acatemos directamente a las NIF y que sea lo mejor que le pueda generar a la empresa. El juicio profesional nunca sustituye a las NIF, al contrario, el juicio profesional tiene que estar respaldado mediante nuestras normas de información financiera. ¿Cuándo podemos generar ese juicio profesional? Pues cuando elaboremos, por ejemplo, algunas estimaciones o algunas provisiones. Por ejemplo, un caso de una estimación es la depreciación o a qué valor pierde mi coche, que sea lo más cercano a la realidad. Estamos estimando. Podemos usar nuestro juicio profesional, basado en nuestra experiencia, pero siempre apoyándonos de nuestras normas de información financiera. Para cuestiones de futuro que puedan causar cierta incertidumbre, algunos tratamientos contables, en caso de que no exista una norma para el tratamiento contable que yo requiero, pues para ver qué norma internacional voy a aplicar, ahí podemos utilizar nuestro juicio profesional eh, para lograr un equilibrio dentro de nuestra formación financiera o para ciertas situaciones, como les menciono, tratamientos contables particulares, como puede ser la depreciación, o puede ser, por ejemplo, algún tratamiento, por ejemplo, la estimación de algunas cuentas que probablemente no me paguen, entre otras. Ojo, punto importante. La información financiera siempre se debe presentar de forma razonable. ¿A qué me refiero razonable? Que debe cumplir conforme se debe de elaborar, se debe evaluar, se debe presentar y se debe de revelar conforme a las normas de información financiera. Y con esto terminamos todo. La segunda parte relacionada con la NIF A1. Hay que recordar que esta NIF fue vigente a partir del 1 de enero del 1 de enero del 2006. A partir de ese momento es obligatoria y toda esta información la obtuvimos de nuestras normas de información financiera 2021 emitidas por el CINIF. Aquí tenemos mis datos de contacto. Me dio gusto platicar con ustedes, que tengan una excelente duda. Cualquier duda, contacto a través de mi correo electrónico o de mi teléfono personal. Que tengan un excelente día. Gracias.